Welcome back, dear students. We are here today to continue with our topic, past continuous in interrogative way. Bienvenidos, queridos estudiantes. Estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro tema, el pasado continuo, pero ahora lo veremos de forma interrogativa. Bien, para empezar, pues vamos a comentar acerca de la estructura gramatical. El pasado continuo se compone de el verbo auxiliar, sujeto o pronombre, verbo principal con ing y complemento. Veamos en acción entonces cada una de las partes de nuestra estructura gramatical. Para empezar, entonces sabemos que nuestro verbo auxiliar puede ser was o were. Was porque trabajará con el grupo de pronombres I, he, she, it. Were trabajará con you, they and we. Luego de nuestro grupo de pronombres trabajaremos con un verbo principal. Para este ejemplo usaremos sleep y usaremos eat, el verbo dormir y el verbo comer. Luego de ponerle ing para que nos quede con el gerundio ando, endo, y usaremos complemento y signo de pregunta al final. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero referirme en una oración con pronombres, sino nombres propios en forma singular o en forma plural? Entonces aquí tenemos un nombre, Luis, que es un nombre en singular. Para ese caso trabajaremos con was, verbo principal con ing, complemento y signo de pregunta. Si son nombres propios en plural, pues usaremos were, verbo principal con ing, complemento y signo de pregunta. Para este caso, entonces, nuestra traducción de Was Luis sleeping in class será ¿estaba Luis durmiendo en clase? Para el caso de Were Karen and Louis sleeping in class, lo traduciremos como ¿estaban Karen y Luis durmiendo en clase? Bueno, ya conocemos gran parte del pasado continuo con esta estructura gramatical. Ahora veámosla en acción con cada uno de sus pronombres y vamos a conocer su traducción al español. Bueno, empezamos con was I sleeping. ¿Cómo se traduce esta frase? Se traduce como ¿estaba yo durmiendo? Recuerden, forma interrogativa. Was he sleeping? ¿Estaba él durmiendo? Bueno, este es el momento donde ustedes pausan el video y se hacen cargo de terminar la traducción de cada una de las frases que tenemos en pantalla. Nos queda was she sleeping, was it sleeping, were you sleeping, were they sleeping, were we sleeping. Perfecto, creo que para este momento ya han terminado, así que veamos cómo queda su correspondiente traducción. Muy bien. Entonces ya habíamos empezado con las dos primeras. Ahora veamos la traducción de was she sleeping, que traduce como ¿estaba ella durmiendo? Was it sleeping? ¿Estaba eso durmiendo? Were you sleeping? ¿Estaba usted durmiendo? Were they sleeping? ¿Estaban ellos durmiendo? Were we sleeping? ¿Estábamos nosotros durmiendo? Muy bien, recuerden que el verbo en infinitivo es sleep. Y para transformarlo en su gerundio, pues solamente le agregamos ing. Así que nos queda sleeping, que se traduce al español como durmiendo. Estas reglas del ing fueron abarcadas y explicadas una a una en el video anterior del pasado continuo de forma afirmativa y negativa. Si tienes alguna duda sobre estas reglas gramaticales, recomiendo que veas el video anterior. Bien, ahora es el momento en el que ustedes me ayudan a poner en práctica. Vamos a traducir las siguientes oraciones que se encuentran de forma interrogativa. Entonces, vamos a pausarlo. Vemos las primeras 5 oraciones. Ahora vamos a ver las oraciones de las 6 a la 10. Todas oraciones en pasado continuo de forma interrogativa. Y su trabajo entonces es
con ayuda del diccionario, las reglas gramaticales, las reglas del ING, traducirlas al inglés. Tómense unos minutos para resolverlo. Perfecto, ya es momento de continuar. Despausamos el video y vemos las traducciones correspondientes de estas oraciones. Bien, entonces empezamos con nuestras respuestas. Answers. La primera es: Was I buying an old computer? Was she watching a movie? Was he drawing in the book? Were they selling notebooks? Was Juan reading a book? Was she painting the garage? Luego tenemos: Were they having a good season in the supermarket? Was I losing my time in that place? Were we swimming in the river? Was she cooking quickly? Perfecto. Continuamos con nuestro tema. Ahora vamos a ver cómo se pueden responder este tipo de preguntas en pasado continuo. Recuerden que la estructura de preguntas de pasado continuo que estamos analizando en este momento son preguntas que se consideran cerradas, porque las posibilidades de respuesta son positivas, empezando por yes, o negativas, empezando por no. Como para crear las oraciones de forma larga, ya nosotros vimos un video anterior en el que explicábamos cómo se construía gramaticalmente una oración afirmativa larga y una oración negativa larga. Pues en esta sección solo nos vamos a ocupar de las respuestas que se pueden dar de forma corta. En otras palabras, short answers. Nosotros vamos a aprender entonces cómo dar las respuestas cortas en pasado continuo para estas preguntas cerradas. La primera pregunta que tenemos aquí es: Were you sleeping? Were you sleeping se traduce al español como ¿estaba usted durmiendo? Recuerden que en ese caso es como si la persona me la estuviera preguntando a mí de frente. Mi interlocutor está frente a mí y me hace la pregunta: Hey, oiga, ¿estaba usted durmiendo? Así que cuando yo vaya a dar esa respuesta, el pronombre que debo usar es yo. Tengo que apropiarme de la respuesta para poder ser efectivo en mi comunicación. Ahora, puedo ser por el lado de las respuestas positivas, iniciando por yes, o puedo irme por el lado negativo, empezando con las respuestas del no. Veamos entonces en acción cómo quedarían las dos. Entonces, ¿were you sleeping? Yes, I was. O no, I wasn't. Entonces aquí aprendemos que para hacer las respuestas cortas de forma positiva, lo único que yo debo hacer es iniciar con yes, coma, el pronombre que debe ir en la respuesta y el verbo to be en pasado, que en este caso es el verbo auxiliar de mi estructura. Simplemente yes, I was. En el caso negativo, pues empiezo con la palabra no, coma, el pronombre que esté relacionado con la pregunta y el verbo auxiliar negativo, que en este caso es el pasado del verbo to be, pero como es negativo tiene que ir en contracción. Es decir, aquí nos aparece no, I wasn't. Wasn't. Muy bien, veamos las siguientes preguntas en acción. Pero quiero que por favor las termines antes de ver mis respuestas y así las puedas comparar. Listo, yo creo que ya han pasado unos minutos suficientes para que ustedes puedan comparar sus propias respuestas con las que yo les voy a brindar en pantalla. Veamos entonces cómo nos quedó y comparemos por favor con sus apuntes. Was he studying? Yes, he was. O no, he wasn't. Were the girls eating? Yes, they were. O no, they weren't. Muy bien. Was Paula cooking quickly? Yes, she was. No,
She wasn't. Perfecto. Estas son las respuestas cortas. Ahora, para continuar nuestro tema interrogativo, pues tenemos que recordar las WH que harán parte de las estructuras de preguntas abiertas. Este tema de las WH ya las abarcamos antes, pero vamos a recordarlas rápidamente. Tenemos what, que se traduce como qué o cuál. Which, que se traduce como cuál. Diferencia entre what y which, rápidamente. What se utiliza cuando tú, como la persona que formula la pregunta, crees que solo existe una posibilidad de respuesta. Ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Yo considero desde el comienzo de la formulación de la pregunta que tú solo tienes un nombre. Which. Este caso se utiliza cuando desde el comienzo o la formulación de la pregunta yo sé que existe más de una posibilidad de respuesta. ¿De acuerdo? Ejemplo. ¿Cuál de las dos chaquetas te gusta más? ¿La blanca o la negra? Para este caso, como yo ya sé y estoy brindando las posibilidades de respuesta en la formulación de mi pregunta, debo iniciar con which, no con what, porque what es cuando yo sé desde el comienzo que solo existe una. Espero que haya quedado clara esta explicación entre what y which. Veamos ahora, el siguiente es where, que se traduce como dónde, o también se puede traducir como en dónde. Who, como quién. When, como cuándo. Why, como por qué. How, se traduce cómo. Pero este how también nos permite a nosotros crear otro tipo de preguntas. Y aquí nos encontramos entonces con how much, que traduce cuánto. Y se utiliza para preguntas relacionadas con objetos que sean incontables, ¿sí? Incontables como el tiempo, como el dinero, como la mayoría de los líquidos o aquellas sustancias que no se pueden tomar en unidades de uno, ¿de acuerdo? Porque no fueron fabricadas o no vienen de naturaleza de esta manera. Mientras que how many traduce cuántos y se utiliza para hablar de objetos que son contables. En otras palabras, aquellos objetos que sí se pueden tomar en unidades de uno porque vienen fabricados así o porque de naturaleza vienen en empaques o vienen creados de forma que yo los pueda tomar uno por uno y se puedan contar de forma plural. Bien, este es el recorderis sobre las preguntas de WH. Ahora veamos en una estructura gramatical cómo trabaja el WH junto al pasado continuo de forma interrogativa. Bien, entonces para crear preguntas del pasado continuo con WH, lo primero que vamos a poner es WH. Empecemos por where. Luego al verbo auxiliar, y aquí tengo dos posibilidades, recuerden. Por un lado tenemos was, por el otro tenemos where. Después nuestros pronombres o sujetos. Así que por el lado de was trabajaré con I, he, she and it. Por el lado de where trabajaré con you, they and we. Luego de esto, yo debo trabajar con un verbo principal. Usaré los siguientes verbos para poder tener la estructura completa. Sleep con ing para que me quede sleeping, complemento y signo de pregunta. Eat con ing que me queda eating, complemento y signo de pregunta. Entonces, primero WH, luego el verbo auxiliar, luego el sujeto pronombre, luego verbo principal con ing, complemento y signo de pregunta. Pero ¿qué sucede cuando yo no quiero usar un pronombre sino quiero usar un nombre propio? Entonces recuerden, debo discriminar si el nombre propio debe ir en singular o en plural. Veamos entonces en acción cómo nos quedaría esto. Por un lado tenemos Sergio, que es nombre propio en singular, y por otro lado tenemos Sergio and Lina, que son nombres propios en plural.
Entonces, veamos cómo nos queda con Sergio. Primero WH, luego el verbo to be, que es el verbo auxiliar, que para ese caso sería was, verbo con ing, complemento y signo de pregunta. Para el caso de nombres propios en plural, pues me quedaría where, luego verbo to be where, verbo principal con ing, complemento y signos de pregunta. Estas oraciones se traducirían de la siguiente forma. Where was Sergio eating hot dogs? ¿En dónde estaba Sergio comiendo perros calientes? Y para el caso de Sergio and Lina me quedaría Where were Sergio and Lina eating hot dogs? ¿En dónde estaban Sergio y Lina comiendo perros calientes? Bueno, esta es la estructura de preguntas abiertas. Momento de poner en práctica lo que hemos visto. Translate the following sentences, WH questions. Traduce las siguientes oraciones. Entonces, tenemos 5 oraciones en pantalla. Quiero que por favor ustedes tomen apuntes de estas oraciones y me ayuden a hacer las traducciones correspondientes con ayuda de su diccionario, la estructura gramatical que hemos estudiado y las reglas del ING. Tómense unos minutos para hacer esta traducción. Bien, creo que ya han terminado. Ahora es momento de hacer las comparaciones con las respuestas que yo les voy a brindar en pantalla. Empezamos con Where was she living? Why were we reading that book? How many girls were sleeping in the bedroom? How much money were they asking? Why was Anna crying in class? Perfecto, ya tenemos entonces la traducción de las correspondientes preguntas con WH que se consideran preguntas abiertas. Continuemos entonces. Ahora vamos con el taller que vamos a responder, taller que está relacionado con esta temática. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que el primer punto nos dice complete the questions, complete las preguntas, ¿sí? Luego nos dice use was and where, use was y where, más el verbo con ing. Luego nos dice use what, where, why, use las WH. If necessary, si es necesario. Eso significa que en algunas preguntas no se tiene que usar el WH. ¿De qué dependerá entonces? Ustedes tienen que interpretar la información que nos están brindando. Vamos a empezar. Entonces, la número 1, les voy a ayudar a resolverla. Nos dice, you live. Usted vivir. Entonces recuerden, hay que crear una pregunta en pasado continuo con estas dos palabritas. Lo que tenemos de complemento y que ustedes pueden ver ahí en pantalla como parte del texto es in 1999. Nos dice en 1999. Entonces tengo que crear la pregunta que termine con ese complemento. La respuesta se encuentra en el cuadro del lado derecho, este cuadrito. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa primera pregunta que todavía no está, porque todavía no está ahí la pregunta? Yo soy el que tengo que diseñarla. Pues la respuesta que tengo hasta este momento es in London, que significa en Londres. Tengo la ciudad, así que tengo que imaginarme cuál WH podría usar para crear la pregunta. Pues si tengo el lugar, significa que yo tuve que haber preguntado un dónde, ¿sí? Así como lo estaban pensando. Veamos entonces, para ese caso debo hacer la pregunta con where. Entonces inicio, where you living in 1999. ¿Por qué aparece esto así? Vamos a explicar. Entonces, este where aparece porque yo entendí que en mi respuesta me están dando un lugar. Así que si me dan un lugar, pues lo lógico es que la pregunta haya iniciado con un ¿en dónde? ¿De acuerdo? ¿De dónde aparece este where? Ese where es el verbo auxiliar que se debe utilizar en las preguntas de pasado continuo, estructura que ya hemos visto.
Pero ¿por qué va were ahí? ¿Por qué no va was, profe? Me preguntarán unos. Entonces la clave es el pronombre que me dijeron a mí que tenía que usar en la pregunta. ¿Sí? Como ya ustedes lo pueden ver, el pronombre es you. ¿Cuál es el único verbo to be que puede trabajar con you? Correcto, where. Esa es la razón por la cual va ahí. Ahora otras personas me preguntarán, profe, ¿y de dónde apareció ese living? Sencillo. ¿Recuerdan el verbo que nos ofrecieron en la primera parte dentro de los paréntesis? El verbo live, que significa vivir. Bueno, pues como esto es una oración en pasado continuo, recuerden que la clave o la característica que más resalta el pasado continuo es el ing. Así que yo debo tomar este verbo live y aplicarle la regla que me dice que cuando el verbo termina en la s tiene que eliminar. Y en su lugar sí puedo poner ing. ¿Lo recuerdan? Es por eso que pasa de ser live con a ser living con ing. Y de esa manera pues me queda la correspondiente pregunta. Voy a explicarles un poquito de la segunda, pero no la voy a hacer, lo voy a dejar en manos de ustedes. Veamos a ver si me pueden seguir para que les vaya muy bien con este punto. Tenemos nuevamente pronombre y verbo. Nos da un complemento que es at 2 o'clock y nos da una respuesta. Esa respuesta es I was asleep. Yo estaba dormido. Entonces nos da una respuesta a una pregunta que la más correcta será ¿qué? ¿El qué estaba haciendo? Tienen que usar el pronombre you para la pregunta, tienen que usar el verbo do para la pregunta, pero recuerden que tienen que involucrar el WH y el verbo auxiliar correspondiente con el pronombre que se encuentra dentro de ese paréntesis. No lo olviden y de esa forma podrán formular su pregunta exitosamente. Bueno, veamos el siguiente punto. Este es un punto interesante porque es un punto que ustedes ya habían hecho antes. Aquí vamos a mirar una imagen y vamos a ver a un tipo que se llama Joe. Este tipo que se llama Joe resulta que iba ayer en la calle por la tarde caminando y usted lo vio, ¿sí? ¿Quién es Joe? Pues Joe es este caballero que se encuentra en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces lo que a usted le dicen es que ayer en la calle usted lo vio y él estaba pues haciendo algunas cosas o tenía algunas prendas de vestir muy características, por lo cual usted conservó esos detalles en su mente. La idea aquí con este punto es que usted tiene que preguntar qué estaba haciendo él. Mucho ojo, aquí ya no tiene que decir la oración afirmativa o negativa. No, 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 no. Usted lo que tiene que hacer es crear preguntas. Preguntas. ¿Con qué va a crear las preguntas? Muy fácil. La información que se encuentra dentro de cada paréntesis. Esa información es la que usted debe hacer para crear las preguntas correspondientes sobre Joe. Entonces, voy a explicarles. La primera me dice wear a jacket. Vestir una chaqueta. Entonces, mi deber es realizar la pregunta en pasado continuo. Todas las preguntas que se van a hacer aquí son preguntas cerradas, es decir, ninguna va a llevar WH. No, ninguna. ¿Cómo me quedaría entonces la primera? Pues como sabemos que estamos hablando de Joe, entonces yo empezaré con el verbo to be relacionado con el pronombre de los de género masculino de él. Para ese caso será was Joe wearing a jacket. Si usted no quiere escribir el nombre Joe, que es nombre propio en singular, sino quiere usar el pronombre he, que está relacionado al género masculino, es correcto. En otras palabras, aquí le puede quedar was Joe wearing a jacket o was
he wearing a jacket. Y las dos son válidas. Pero lo que sigue es algo que no puede variar. Tiene que realizarse como yo les voy a explicar en este momento. Que se tiene que poner en la línea al lado. Fácil. Las respuestas cortas. Entonces, ¿cómo sé yo si la respuesta es afirmativa o negativa? Pues esta es su pregunta. ¿Estaba Joe vistiendo una chaqueta? Para poder responder, usted tiene que revisar la imagen y se da cuenta de que, el señor Joe no estaba vistiendo una chaqueta. El señor estaba vistiendo era un saco. Por lo tanto, mi respuesta corta de esa pregunta tiene que ser negativa. ¿Recuerdan cómo se hacen las respuestas cortas negativas? Si no lo recuerden, les pido que retrocedan el video un poco para que lo puedan estudiar nuevamente. Los que ya lo recuerdan, entonces vamos a formular esa respuesta. Entonces, como es respuesta negativa corta, tenemos que empezar con un no. Luego de esto va el pronombre. Estamos hablando de quién? De él. Así que el pronombre que se debe usar es he. Y por último debe ir el verbo auxiliar correspondiente a he, que para este caso es was, pero como es una respuesta negativa, entonces debe ir el verbo auxiliar negativo en contracción, que me quedará wasn't. Veamos entonces cómo nos queda esa respuesta escribiéndola paso a paso. No, he wasn't. Bien, ahora su tarea es realizar la pregunta de cada una de estas. Recuerden que todas deben ir con el pronombre he, porque estamos hablando de quién, de él, o si usted prefiere, todas deben ir con el nombre propio Joe. ¿Por qué? Pues porque así se llama el caballero que estamos viendo en la imagen. Y para saber si la respuesta corta es afirmativa o negativa, pues tienen que mirar la imagen y sacar las respuestas con base en lo que ustedes pueden observar. Chicos, eso es todo lo que hay que realizar en el taller. No olviden terminarlo y subirlo con sus correspondientes evidencias al Google Classroom. See you next class, students. See you next class.